todo el equipo de la revista El Chimichimi nos trasladamos a este hermoso lugar y con el respaldo total de Eventos Pa' Casa. Tengo el enorme placer y el gusto tremendo de ubicarnos en este lugar, y qué mejor con esta hermosa payas que hoy por hoy están de moda, las payas Virgen de las Nieves del departamento de Huánuco. Tengo el enorme gusto de conversar aquí con el hombre que guía los pasos de estas hermosas, simpáticas señoritas. ¿Tu nombre, por favor? Miguel Flores. Miguel Flores, un gusto, Miguel. ¿Qué cargo o qué haces en esta agrupación? ¿Cuál es tu manera, tu fase, tu forma de desarrollar en este hermosa payas Virgen de las Nieves? Bueno, aparte de ser el director de la cuadrilla, bueno, mi papel importante es ser el ruco, ¿no? El ruco, el viejo, el que digamos resguarda todas las payas. Esa es mi labor, digamos, principalmente, y bueno, pues a la misma vez guiar a todas las payas, ¿no? En todo el entorno del baile. Miguel, tuviste siempre la oportunidad de bailar llamado ruco. ¿Perdón? ¿Siempre bailabas ese ruco? Bueno, yo asumí este rol a raíz de, ¿cómo se llama?, del fallecimiento de mi hermano, que él es digamos, el creador de esta cuadrilla, de este grupo. A raíz de eso, pues mi hermano Freddy Flores y Mabel Flores Dionisio, que en paz descansa, desde ese entonces, pues hace prácticamente 1 año y medio que ya asumí este cargo, ¿no? Bueno, anteriormente no me gustaba, pero a raíz de eso tenía que haberme gustado. Que en paz descanse y que desde el cielo derrama sus bendiciones, que hoy por hoy yo los sigo a ustedes en las redes sociales, en muchos eventos que les programan a las payas Virgen de las Nieves. Ser ruco, ¿qué significa? Bueno, ser ruco principalmente es pues ser el viejo, o como quien dice, el cuidador de las payas, ¿no? Bueno, personalmente me encanta el arte, me encanta el gusto de cultivar nuestra costumbre de allá de mi pueblo, de allá de Huánuco. Qué bonito. ¿Y por qué lo usan estos cabellos grandazos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo podemos definir ese tema? Bueno, pues anteriormente, en épocas de los incas, el viejo era pues el abuelo, que era un abuelo que, digamos, maniático, que siempre estaba con su pelo, ¿no? Su peluca. Nosotros representamos a ese abuelo, ¿no? Y tanto en la danza y bueno, en la tradición mayormente, que se basa eso, bueno, en toda la historia de las payas. Qué bonito, Miguel, mis felicitaciones a todos ustedes y a ti por guiar esta hermosa agrupación a las payas Virgen de las Nieves. ¿Qué le parece esa idea de todo el equipo de Eventos Pa' Casa? Eventos Pa' Casa es una empresa seria que viene difundiendo lo que es programas televisivos y programas en radios y en organizaciones de eventos. Y esta vez nos toca a nuestro Huánuco querido, a lo que es su estampa costumbrista. Fiesta huanuqueña el domingo 14 de agosto en el monumental complejo Santa Rosa. Por primera vez tendremos bandas, orquestas, 4 cuadrillas de negritos, 4 cuadrillas de payas. En eso ustedes, las payas Virgen de las Nieves, quiero ¿qué idea, qué opinión tiene sobre esta hermosa fiesta? Y a la vez confirmando su presentación, porque quiero contar con su participación de ustedes. Bueno, pues no, para nosotros un orgullo, digamos, una alegría como huanuqueños que vean nuestras costumbres, que nosotros difundimos, ¿no? Yo creo que Huánuco tiene una infinidad de costumbres, de danzas, y nosotros pues participamos eso, pero nosotros muy agradecidos y bueno, pues felicitaciones a los organizadores y también muchas gracias por la invitación. Entonces confirmamos ya su participación ese día. Virgen de las Nieves presente el 15 de agosto en Santa Rosa. El domingo 14 de agosto en el complejo Santa Rosa. Muy bien, todo el equipo del diario Chimichimi respaldará este hermoso acontecimiento y esto estaremos difundiéndolo en las redes sociales, en el programa televisivo y en la revista que día a día está circulando por los diferentes kioscos. Muy bien, aquí tengo la oportunidad de hablar con Miguel. Ahora, Miguel, quiero que nos presente. ¿Ella qué ocupa o qué? ¿Guiadora? O... Bueno, siempre en las payas siempre existe, ¿no?, una guiadora o la capitana, como quien dice, la capitana vieja, como quien se dice. Y pues
ella representa esa, la guiadora de toda la cuadrilla, ¿no? Que está encargada de ellos. Muy bien, Miguel. Muy bien, Miguel, muchas gracias. ¿Cómo te llamas, por favor? Elisa Coria Víncula. Elizabeth, qué simpática de verdad. Todas las payas, ¿ah? ¿Por qué el nombre de Virgen de las Nieves? Bueno, Paul, muchas gracias a Producciones Pacasa por invitarnos, por difundirnos nuestra costumbre, que es el Payas Virgen de las Nieves. Nosotros bailamos en honor a la Virgen de las Nieves, que es la patrona de nuestro pueblo, distrito de Ovas, que es un distrito, y nosotros a base de eso empezamos a sacar la cuadrilla que es Virgen de las Nieves, y venimos difundiendo el costumbre antiguo, los ancestros de los abuelos, y ya pues estamos en la capital difundiendo de semana en semana, y gracias a toda la gente que nos respalda en cada presentación, y estamos muy agradecidos contigo por respaldarnos, de verdad, esta humilde cuadrilla. Hemos tenido 3 grandes pérdidas de 3 personas grandes guiadoras, y yo creo que desde el cielo nos dan su bendición para seguir adelante con esta humilde cuadrilla, para seguir adelante, pues, ¿no? Yo quiero agradecer a todos por la cuadrilla, al señor Miguel, que es el Rucu, y bueno, la capitana, somos varias, todas las chicas lindas que nos acompañan, solteras, por supuesto. Todas son solteras, entonces. Qué bonito. Contentísimos nosotros de estar en este lugar y contentos de verdad con la confirmación del señor Miguel para esta hermosa fiesta huanuqueña el domingo 14 de agosto. ¿Qué te parece esa idea que Evento Pacasa organiza este hermoso evento identificándose a Huánuco? Domingo 14 de agosto, serenata al aniversario de Huánuco. Yo me siento contento y orgulloso de contar con su participación de ustedes a las Payas Virgen de las Nieves. ¿Qué te parece esta hermosa fiesta? Bueno, de verdad, felicitarte por hacer este evento en nombre de nuestro departamento de Huánuco, que nos sentimos muy orgullosos de ser huanuqueños de corazón, ¿no? Y estamos muy orgullosos de participar ese día, como lo dice el señor Miguel Flores. Ese día vamos a estar presentes en las Payas Virgen de las Nieves en la primera fila. Muy bien, entonces Payas Virgen de las Nieves desde el distrito de Ovas, Huánuco confirman su presentación en el complejo Santa Rosa. Y aquí está en la Paya Virgen de las Nieves, hoy, mañana y siempre. Contentos nosotros y muchas gracias por ese cariño, por ese amor a todo el equipo de la revista El Chimichimi, a todo el equipo de Eventos Pacasa. Simpáticas señoritas, algunos saludos. Un saludo especial para las Producciones Pacasa, Paul Cárdenas, Santa Cruz. Gracias. Contentos con todo el equipo del diario El Chimichimi y contentos nosotros de ubicarnos en este lugar hermosísimo, y ya confirman su presentación para esta hermosa fiesta huanuqueña en el complejo Santa Rosa, domingo 14 de agosto.